Uno de los fenómenos más intimidantes que podemos sentir nosotros los seres humanos es un terremoto, un temblor de tierra, sentir que se nos mueve todo. ¿Para dónde nos vamos? Es algo que a muchos asusta. De hecho, usted verá en las ciudades que todos se van para la calle, buscan protección, los rostros palidecen, hay arrepentimientos a última hora, toda clase de cosas. Este fenómeno está en la Biblia. En la Biblia encontramos terremotos en los libros de los Reyes, en Isaías, en Amós. Encontramos también cuando el Señor murió, hubieron terremotos. Dice que la tierra tembló, las rocas se partieron. En Apocalipsis encontramos terremotos y encontramos algunos terremotos muy particulares. Ahora, esto como señal, mis queridos, es algo que lo encontramos en Mateo 24:6. Oiréis de guerras, rumores de guerras, habrían terremotos, pestes y hambres. Algunos tratando de minimizar la venida de Jesús con poder y gloria, tratan de aplicarle Mateo 24 y Apocalipsis a la destrucción de Jerusalén. Pero nunca se puede esto hacer, porque partiendo de la base de que cuando el Señor dijo que habrían terremotos y habrían guerras, se refirió a un evento real. Él no estaba hablando un supuesto, estaba hablando con algo que sería así. ¿Cuántos terremotos así de magnitud hubieron antes de la destrucción de Jerusalén? ¿Cuántas guerras? Lo que hicieron los judíos con algunas, se conoce más como revueltas, que fueron levantarse en algunos grupos contra los romanos. Pero eso no eran guerras. Guerras y terremotos los que estamos viviendo ahora. Entonces, cuando decimos que esta es una señal, muchos escépticos, muchos que tratan también como de no darle importancia, o burladores, como dicen las cartas de Pedro, entonces dicen que toda la vida han habido terremotos, que eso siempre ha existido, y eso es cierto. Ya les dije, en la Biblia se registran algunos terremotos aún en el Antiguo Testamento. Pero voy a darles un dato. Nunca se han registrado tantos terremotos como en los últimos 100 años. Impresionante. Nos llevaríamos mucho tiempo en esta meditación si hiciéramos una enumeración terremoto por terremoto y la cantidad de muertos que ha traído y destrucción, que son millones. Ahora, los terremotos más catastróficos que el mundo ha sentido han sido en este siglo. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que nos acercamos al fin de los tiempos. Y si esta era una señal, y esta señal está aumentando, y en los últimos 100 años ha temblado más que en todos los años de historia que tenemos. Entonces quiere decir que esto es un fenómeno que tiene algo en particular. Igual con las guerras. Guerras han habido todo el tiempo, pero nunca el mundo ha tenido más guerras y guerras realmente terribles como en los últimos 100 años. Tuvimos la Primera Guerra Mundial, 1914, la segunda para la década del 40. Y toda una serie de guerras. En este momento estamos en una guerra en Rusia. Y rumores de guerras y levantamientos y todo tipo de cosas. Así que, mis queridos, tenemos que mirar eso desde ese punto de vista. Cómo eso va en aumento y seguirá en aumento. Entonces yo les decía, por lo menos
algunos de esos terremotos catastróficos. ¿Quién olvida lo que pasó en el Índico por allá para el 2004, lo que pasó en Indonesia? ¿Cómo olvidar esas imágenes del mar entrando a las ciudades y llevándose balnearios enteros y ciudades enteras? Eso fue una cosa catastrófica. Más o menos unos 90 a 100.000 muertos. En estos terremotos esa contabilidad es casi imposible. Mucha gente queda desaparecida, porque muchas veces hay puertos o ciudades que desaparecen prácticamente por completo. ¿Cómo olvidar nosotros a Haití? Fue un terremoto terrible. Se cuantifica como el terremoto más catastrófico en víctimas. Unas 300.000 personas murieron en ese terremoto. Claro, podría haber una diferencia entre el terremoto de Japón, que ocurrió para el 2011, que también fue catastrófico y duro, pero que no dejó sino unos 16.000 o 20.000 muertos. Con todo lo que pasó, con todo ese tsunami. Y yo vuelvo y repito, ¿cómo olvidaríamos nosotros, mientras vivamos, ese tsunami en Japón? Barcos, edificios, autos de alta gama nadando en ríos de agua que se llevaron todo a su paso. Eso fue algo de película, parecía de una película de Hollywood. Así que, mis hermanos, esto es innegable. Y si hemos tenido en este siglo los 3 terremotos más violentos, 3 o 4, por allá en Pakistán hubo un terremoto que dejó también muchos muertos, casi 80.000 muertos, estamos hablando de un fenómeno que está aumentando y que lo tenemos muy reciente. No estamos hablando de 1000 años, estamos hablando de ahorita. Acaba de ocurrir un terremoto y que ha dejado también miles de muertos allá en Turquía. Cosas que lamentamos. Una cosa es decir que tembló en Turquía, que tembló en Rusia, que ha temblado en el Japón, y otra cosa es que se nos mueva a nosotros el suelo. Así que esto es un asunto que tiene que tenernos siempre en expectativa. Y no crean, el mundo está en suspenso. El mundo está en suspenso porque hay, digamos, científicamente muchas señales de que hay lugares muy propensos a terremotos. Y nosotros, los colombianos, tenemos también los problemas con unas fallas que nos cruzan y que nos han hecho también merecedores de algunos terremotos en los últimos años. Yo personalmente, y toda esta región vivió uno para 1999, hace unos 24 años muy fuerte. Y son escenas que uno no va a olvidar, porque cuando usted siente que están cayendo cosas, que caen muros, que caen casas, es un asunto que realmente causa terror. Y un detalle que quiero mencionar a esto y es que cuando estas cosas pasan, aparecen los predicadores apocalípticos. Yo recuerdo que cuando el terremoto de Armenia en Colombia, ir a Armenia esas semanas siguientes o meses siguientes era particular porque siempre se iba a encontrar en las calles de Armenia predicadores con megáfono en mano gritando que ya esto se había acabado, que ya el mundo se terminaba, que Cristo ya venía. Ahora, no es que esté yo diciendo que Cristo no va a venir, sino que está aprovechado. De pronto no, algunos no con mala intención. Otros sí, sobre todo ahorita con las redes sociales, esto lo aprovechan para crear ese amarillismo, la expectativa, cómo atraer visitas a esos videos donde ya esto se acabó. Si usted me pregunta a mí, ¿viene Jesús dentro de un mes? No. ¿Dentro de 5 meses? Yo le diría no. ¿Dentro de un año? Ahí yo
en mi percepción personal, yo digo, bueno, espere, porque en un año pueden pasar muchas cosas, pero es que faltan cosas por suceder. Ahora, yo voy a decirles, en un año muchas cosas pueden pasar, pero no sabemos cuándo viene el Señor. Decir que viene mañana porque tembló la tierra en Turquía, pues eso es una expectativa. Mateo 24:5 dice que habrían guerras, terremotos, pestes, hambres, pero dice en la parte final, pero no os preocupéis porque aún no es el fin. Es apenas el comienzo. Estamos en el comienzo, mis queridos hermanos y amigos. Entonces el mundo está en ese suspenso, las grandes metrópolis hoy se construyen con esos lineamientos de que sea antisísmico, que posiblemente, claro, eso ayuda, porque si el terremoto de Japón hubiese ocurrido en Haití, posiblemente hubiesen sido mucho más los muertos. Y fueron más los muertos en Haití por lo que es un país, como dicen, tercermundista, pobre, construido con baja técnica, materiales de mala calidad, y todo se desplomó, todo se fue al suelo. En Japón hubo más resistencia porque se construye con más técnica, que eso por supuesto ayuda, pero que al final nada va a quedar en pie. ¿Tiene Dios propósitos, mis hermanos queridos, con estas cosas? Sí. Yo decirles algo. Dios no siempre no es el autor de esto. Dios permite. Porque les voy a comentar. Muchas veces, de muchos lugares, el Señor retira su protección. ¿Por qué la retira? Porque en esos lugares la idolatría, el rechazo, llega a un punto cuando Dios dice, ya no más. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Génesis 6. No siempre el Señor va a estar ahí, llame, que llame, que llame. Y eso pasa no solo a nivel de un país o de una ciudad. Eso pasa también a nivel de un individual o de una familia. Dios va a estar siempre, llame, que llame al que cierra su corazón. No, en un momento cuando el Señor lo va a dejar. Y si lo deja en manos de quien quiera, de Satanás. Y si una ciudad queda sin protección divina, ¿qué va a hacer Satanás? La va a destruir. Eso no tiene otra explicación. En este libro de Elena G. de Foy, Espíritu de Profecía, hay un pensamiento muy bonito, y tal vez no lo lea todo, pero se los quiero dejar como una tarea. En la página 206, aquí explica la Escritura cómo vienen algunos juicios de Dios, y vienen cuando Dios retira su protección. Dios retira su protección. Si Dios retira su protección, dice ella aquí, entonces el enemigo hará estragos. Se me mostró que los juicios de Dios no vendrán sobre los hombres directamente del Señor, sino de la siguiente manera. Ellos se colocan más allá de su protección, o sea, donde Dios no los puede alcanzar. Dios advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso de acción, independientemente del Espíritu de Dios, después de repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él no encargará a sus ángeles que les impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. Y ahí está el pensamiento, termina hablando de este párrafo, de esta misma idea. Mis hermanos queridos, la Biblia nos advierte que estas cosas son señales que irán en aumento, que estamos en un mundo que se mueve, en un mundo que está en esa expectativa, que lamentablemente, hay que decirlo, vendrán catástrofes sísmicas de proporciones muy grandes. Ahora, la Biblia
nos habla de un terremoto. Pero este terremoto es un terremoto de magnitudes ya fuera de lo común. Se los voy a leer, está en Apocalipsis 16-18. Dice: Entonces hubo relámpagos y voces, y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Qué dice ahí? Un terremoto como nunca ha habido. Da aquí la expectativa de que cuando este terremoto pase, el tiempo de gracia habrá terminado. Mi querido hermano y amigo, nosotros estamos hoy compartiendo este mensaje, usted lo está escuchando, tenemos una oportunidad. El mundo hoy tiene una oportunidad que se puede acabar al siguiente paso, pero tenemos una oportunidad de vivir en la presencia del Dios Todopoderoso. El que no, posiblemente muchos van a morir y muchos hijos de Dios morirán en estos terremotos y en todas estas cosas, pero van a morir en los brazos de Dios. Otros van a ser protegidos, bueno, qué sé yo, pero lo más importante es que pensemos de qué lado nosotros estamos. Ese es el llamado que el Señor nos hace hoy. ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son nuestras expectativas, nuestros proyectos de vida? No de vida aquí en este mundo, de vida hacia la eternidad. Este mundo, vuelvo y repito, pasará las pruebas más terribles que jamás podamos explicar. Pero Dios nos está llamando. Su misericordia se extiende. Que Dios nos ayude a vivir siempre protegidos bajo sus alas. Que Dios te guarde, es mi deseo.